¿Quién es la viuda? ¡Ella! ¡Soy yo la esposa! ¡Esa mujer es la amante que vino a dar el show! Yo soy su esposa. Esta mujer es su amante. Viene a causar escándalo. Esas palabras resonaron en toda la iglesia mientras 200 personas me miraban con odio. Me llamo Beatriz, tengo 64 años, y esta es la historia de cómo el día que enterré al amor de mi vida se convirtió en la humillación más grande de mi existencia. Todo comenzó hace 42 años, cuando conocí a Eduardo en una fiesta de pueblo. Yo tenía 22 años, él 25. Era alto, de risa fácil, ojos que brillaban cuando hablaba de sus sueños. Trabajaba como contador en una empresa pequeña. Yo era maestra de primaria. Nos enamoramos como se enamora la gente buena, despacio, con respeto, con promesas sinceras. Nos casamos 6 meses después en la iglesia del pueblo. Fue una boda sencilla. Mi vestido era prestado de mi prima. El traje de Eduardo era el mismo que usaba su padre en su boda. Pero éramos felices. Tan felices que dolía de pura emoción. Recuerdo el olor a azahares, la música de mariachi que contratamos con los ahorros de ambos, el baile en el jardín de la casa de mis padres. Eduardo me susurró al oído mientras bailábamos: «Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo, Beatriz, te lo prometo». Y cumplió. Durante 42 años cumplió. Nació nuestro hijo Javier 2 años después del matrimonio. Era idéntico a Eduardo. La misma sonrisa, los mismos ojos soñadores. Yo dejé de trabajar para criarlo. Eduardo trabajaba 12 horas al día para que no nos faltara nada. No éramos ricos, pero teníamos lo necesario. Teníamos amor, teníamos paz, teníamos una familia. Javier creció siendo un niño noble, estudioso, respetuoso. Eduardo lo llevaba al parque todos los domingos. Le enseñó a andar en bicicleta, a jugar fútbol, a ser hombre de bien. Hijo, siempre respeta a tu madre, siempre cuida a tu familia, siempre di la verdad. Esas eran las lecciones de Eduardo, lecciones que Javier parecía haber aprendido. Los años pasaron. Javier entró a la universidad, estudió ingeniería, se graduó con honores. Eduardo lloraba de orgullo en la ceremonia. «Mira lo que logramos, Beatriz. Nuestro hijo es profesionista». Yo lloraba también, de felicidad, de orgullo, de gratitud con Dios por darnos tanto. Javier consiguió trabajo en una empresa transnacional. Ganaba bien. Se mudó a la Ciudad de México. Nos visitaba cada mes. Llamaba todas las semanas. Seguía siendo nuestro hijo, nuestro Javier, hasta que conoció a Melissa. La primera vez que la vio fue en un evento de la empresa. Ella trabajaba en relaciones públicas. Era bonita, moderna, de ciudad. Hablaba inglés, vestía ropa de marca, tenía ese aire de persona acostumbrada a tener todo. Javier quedó fascinado. «Mamá, papá, conocí a alguien especial». Nos mostró fotos. Eduardo y yo nos miramos. Había algo en esos ojos de Melissa, algo frío, pero no dijimos nada. Si Javier era feliz, nosotros éramos felices. La trajeron a conocernos 6 meses después. Llegaron en el coche nuevo de Javier. Melissa salió con tacones altos, vestido entallado, lentes de sol grandes. Se quitó los lentes y nos miró. Nos midió de arriba a abajo, a nuestra casa humilde, a nuestros muebles viejos, a nuestro jardín con flores que yo misma cuidaba. Vi el gesto, ese gesto casi imperceptible de decepción. «Mucho gusto, señora Beatriz, señor Eduardo». Nos dio la mano. No un abrazo, no un beso, la mano, como si fuéramos desconocidos en una reunión de negocios. Eduardo la saludó con su calidez habitual. «Bienvenida a nuestra casa, Melissa. Estamos muy contentos de conocerte». Ella sonrió, esa sonrisa perfecta que no llegaba a los ojos. Durante la comida, Melissa apenas probó la comida que yo había preparado con tanto cariño.
No acostumbro comer mucha sal, señora, disculpe. ¿Le pongo menos? No se preocupe, ya comí. Pero su plato seguía lleno. Javier comía nervioso. Eduardo trataba de hacer conversación. ¿Y tus papás a qué se dedican, Melissa? Mi padre es empresario. Mi madre es decoradora de interiores. Tienen una casa en Cuernavaca y un departamento en Miami. El mensaje era claro. Ellos tienen, ustedes no. Eduardo siguió sonriendo. ¡Qué bien! ¡Qué bendición! Yo guardé silencio, porque ya sabía que esta mujer iba a ser un problema. Se casaron un año después. Una boda elegante en un salón caro de la Ciudad de México. Yo me puse mi mejor vestido. Eduardo su único traje. Nos sentaron en la tercera fila. La tercera fila. Los padres de Melissa estaban en primera fila con toda su familia. Nosotros en tercera con unos tíos lejanos de Javier, como invitados de relleno. Durante la boda, el padre de Melissa dio un discurso. Mi hija se casa hoy con un hombre de bien, un profesionista exitoso. Bienvenido a nuestra familia, Javier. Ni una mención a nosotros, ni una. Como si Javier hubiera nacido de la nada. Eduardo me apretó la mano. No importa, Beatriz. Lo importante es que nuestro hijo es feliz. Pero yo veía a Javier, y no se veía feliz. Se veía nervioso, ansioso, como si estuviera cumpliendo una obligación más que celebrando un amor. Melissa brillaba, sonreía para las fotos, saludaba a los invitados, pero ni una vez fue a saludarnos a nosotros. Ni una. Los meses siguientes las visitas de Javier se espaciaron. Cada 2 meses, luego cada 3. Las llamadas se hicieron más cortas. ¿Cómo estás, hijo? Bien, mamá, con mucho trabajo. ¿Vendrás en Navidad? No sé, mamá. Melissa quiere ir a casa de sus papás. Pero es Navidad, Javier. Siempre la hemos pasado juntos. Ya veremos, mamá. Te tengo que dejar. Eduardo se ponía triste. Está ocupado, Beatriz. Ya sabes cómo es la ciudad. Pero yo sabía que no era la ciudad. Era Melissa. Melissa, que poco a poco estaba alejando a nuestro hijo de nosotros. Pasaron los años. Javier ascendió en su trabajo. Se volvió gerente, luego director. Ganaba muy bien. Se mudaron a una casa enorme en una zona exclusiva. Nosotros seguíamos en nuestra casita del pueblo. Eduardo se jubiló. Yo también. Vivíamos tranquilos con nuestras pensiones. No necesitábamos más. Solo necesitábamos a nuestro hijo. Pero Javier cada vez venía menos. Y cuando venía, venía solo. ¿Y Melissa? Está ocupada, mamá. Tiene compromisos. Siempre compromisos. Nunca tiempo para nosotros. Javier se veía cansado, más delgado, más callado. ¿Estás bien, hijo? Sí, papá. Solo es el trabajo. Pero sus ojos decían otra cosa. Un día Eduardo se enfermó. Empezó con un dolor en el pecho. Es cansancio, Beatriz. No es nada. Pero yo lo obligué a ir al doctor. El diagnóstico fue devastador. Cáncer de páncreas. Avanzado. Le daban 6 meses, tal vez menos. Llamé a Javier llorando. Tu padre está muy enfermo, hijo. Necesita verte. Voy para allá, mamá. Y vino, solo. ¿Melissa? Está en un congreso en Cancún, mamá. No pudo venir. Tu padre se está muriendo y ella está en un congreso, pero no dije nada. Eduardo estaba feliz de ver a su hijo. Eso era lo importante. Los meses siguientes fueron terribles. Eduardo se fue apagando. Los tratamientos no funcionaban. El dolor era constante, pero nunca se quejaba. Estoy bien, Beatriz. No te preocupes por mí. Mentía. Yo lo veía sufrir y me moría con él. Javier venía cada 15 días. A veces Melissa lo acompañaba. Se quedaba en el coche. No le gustan los hospitales, mamá. Tu padre está muriendo y a ella no le gustan los hospitales. Eduardo nunca dijo nada, pero yo vi la tristeza en sus ojos. Una noche, cuando estábamos solos en el hospital, Eduardo me tomó la mano. Beatriz, necesito decirte algo. Dime, amor. Hice mi testamento hace 6 meses.
Está con el licenciado Ramírez. Tú sabes, el abogado que fue compañero mío en la secundaria. No quiero hablar de eso, Eduardo. Tenemos que hablar, mi amor. Dejé instrucciones muy específicas. Tú vas a heredar todo. La casa, los ahorros, mi pensión. Todo es tuyo. Eduardo, eso ya lo sabíamos. Pero hay más. Hay cosas que Javier no sabe. Cosas sobre Melissa. Investigué, Beatriz. Contraté a alguien hace un año porque algo no me cuadraba. Melissa. Se le quebró la voz. Melissa le está siendo infiel a Javier. Tiene un amante, un socio de su padre. Llevan 2 años. Javier no lo sabe. O no lo quiere saber. Me quedé helada. ¿Estás seguro? Tengo fotos, videos, mensajes. Todo está en una memoria USB que dejé con el abogado. Quería decirle a Javier, pero no tuve corazón. No quise romperle el corazón sabiendo que yo me voy a morir. Pero tú tienes que decirle, después, cuando sea el momento correcto. ¿Momento? ¿Por qué investigaste? Porque una vez la vi. Estaba en la Ciudad de México para una cita médica. La vi saliendo de un hotel con un hombre, besándose. La seguí. Los vi. Y entonces supe que nuestro hijo estaba siendo engañado. Y no pude quedarme callado. Aunque me cueste la vida, tenía que saber la verdad. Lloré. Eduardo me abrazó con la poca fuerza que le quedaba. Protege a nuestro hijo cuando yo no esté, Beatriz. Protégelo de esa mujer. Promete que lo harás. Te lo prometo, amor, te lo prometo. Eduardo murió 3 semanas después. En casa, rodeado de nosotros. Javier estaba ahí. Melissa también, pero afuera, en la sala. Nunca entró al cuarto. Eduardo cerró los ojos sosteniendo mi mano. Te amo, Beatriz. Siempre te amé. Y yo a ti, mi amor. Siempre. Y se fue. Mi Eduardo, mi vida, mi todo. El dolor fue insoportable. 42 años juntos. 42 años de amor, de risas, de sueños compartidos. Y ahora estaba sola. Javier me abrazó. Los dos lloramos. Melissa entró. Javier, tenemos que hacer los arreglos del funeral. Yo me encargo. Gracias, Melissa, dijo Javier entre lágrimas. Y ahí empezó todo. Melissa tomó control de todo. Del funeral, del velorio, de todo. Señora Beatriz, yo me encargo. Usted está muy afectada. Déjeme a mí. Yo estaba en shock. Dejé que lo hiciera. Fue un error. El peor error de mi vida. El día del funeral llegué temprano. Me vestí de negro. Mi vestido de luto que había guardado por años. Mi rosario en las manos. El rosario que Eduardo me había regalado cuando nos casamos. Llegué a la iglesia. Había mucha gente, familia, amigos, conocidos del pueblo. El ataúd estaba al frente, cerrado. Mi Eduardo ahí dentro. Y yo sin poder tocarlo una última vez. Me senté en primera fila. Era mi lugar. Soy su viuda, soy su esposa. Melissa llegó 10 minutos después, con un vestido negro elegante, maquillaje perfecto, lentes oscuros. Lloraba, o fingía llorar. Se sentó en primera fila, a mi lado, como si fuera su lugar también. La misa comenzó. El padre Anselmo, que había casado a Eduardo y a mí hace 42 años, dio el servicio. Habló de Eduardo, de su bondad, de su amor por su familia, de su trabajo honrado. Lloré. Lloré como nunca había llorado. Javier estaba del otro lado de Melissa, también llorando. Entonces el padre Anselmo preguntó, ¿quién es la viuda? Me gustaría que pasara al frente para el último adiós. Yo empecé a levantarme, pero Melissa se levantó primero. Se levantó dramáticamente, se quitó los lentes y con voz alta, llena de indignación, gritó, «Yo soy su esposa. Esta mujer es su amante. Viene a causar escándalo en el funeral de mi suegro». El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas me miraron, todas. Me miraron con sorpresa, con confusión, con desprecio. El padre Anselmo se quedó paralizado. «¿Cómo dice, señorita?» «Lo que oyó, padre.
Esta mujer se hace pasar por la esposa de Eduardo, pero la verdad es que es su amante. Ha estado engañando a mi familia durante años. Viene aquí a fingir dolor, a reclamar algo que no le corresponde. Es una sinvergüenza. La gente empezó a murmurar. ¿Es cierto? ¿Quién es la verdadera esposa? ¿Cómo puede ser? ¡Qué falta de respeto! En un funeral. ¡Qué horror! Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a Javier. Javier estaba sentado, mirando al suelo, sin decir nada, sin decir nada. ¡Javier! Grité. ¡Javier, di la verdad! Pero Javier no levantó la mirada. Melissa puso su mano en su hombro. Tranquilo, amor. Yo me encargo. ¿Has sentido alguna vez que el mundo se derrumba sobre ti? ¿Que todo lo que creías real se convierte en mentira frente a tus ojos? Cuéntame en los comentarios si has vivido una traición así. Melissa siguió. Esta mujer ha causado dolor en nuestra familia durante años. Eduardo, mi suegro, era un hombre bueno que cometió el error de tener una relación con ella mientras estaba casado con la verdadera señora Beatriz, que soy yo. Era tan absurdo que me habría reído si no fuera tan doloroso. Ella diciendo que ella era Beatriz, que yo era la amante, invirtiendo todo, mintiendo descaradamente frente a 200 personas. Y la gente le creía. Le creían a ella porque era joven, porque era bonita, porque lloraba dramáticamente. Eso es mentira, grité. Yo soy Beatriz, yo soy la esposa de Eduardo. Javier, por el amor de Dios, di la verdad. Pero Javier seguía callado. Melissa lo tenía agarrado fuerte. Y entonces vi algo en los ojos de mi hijo. Miedo. Miedo de ella. ¿Qué poder tenía esta mujer sobre mi hijo, que ni siquiera en el funeral de su padre podía defender a su madre? Una señora de la tercera fila gritó: «¡Fuera de aquí! ¡No tiene vergüenza!». Un hombre se levantó y me escupió. El escupitajo me cayó en la mejilla. Sentí el calor, la humedad, el asco. Otras personas empezaron a gritar: «¡Sinvergüenza! ¡Aprovechada!». ¡Qué falta de respeto! El padre Anselmo trató de calmar a la gente. «Por favor, tranquilos. Esto es una casa de Dios». Pero nadie escuchaba. El caos era total. Melissa lloraba en los brazos de Javier. Javier con la cabeza agachada. Yo de pie, sola, escupida, humillada. Me limpié la cara con mi pañuelo. Miré el ataúd de Eduardo. «Perdóname, amor. Perdóname por no poder quedarme». Y salí. Salí de esa iglesia con la poca dignidad que me quedaba. La gente me gritaba, me insultaban. Alguien más me escupió en la espalda. Pero seguí caminando, un pie delante del otro, hasta que salí al sol, al aire, a la libertad de ese infierno. No fui al entierro, no pude. Me fui a casa, a mi casa vacía, sin Eduardo, sin mi hijo, sin nada. Me senté en el sillón donde Eduardo y yo pasamos tantas tardes, y lloré. Lloré por horas, por mi esposo muerto, por mi hijo perdido, por mi dignidad pisoteada. 3 días después sonó el timbre. Era el licenciado Ramírez, el abogado amigo de Eduardo. «Señora Beatriz, lamento mucho su pérdida y lamento lo que pasó en el funeral. Ya me enteré». «¿Cómo se enteró?». «Todo el pueblo lo sabe, señora. Fue un escándalo, pero vengo por otra razón. Eduardo dejó instrucciones de que yo leyera su testamento 3 días después de su muerte. Es hora». «¿Mi hijo sabe?». «Le mandé un mensaje. Le dije que viniera a su casa a las 5 de la tarde, que era urgente. Son las 4. Llegará pronto». El licenciado Ramírez preparó los documentos en la mesa del comedor. A las 5 en punto llegó Javier, con Melissa. Por supuesto con Melissa, entraron. Melissa me miró con desprecio. «Señora, creo que no debería estar aquí. Esto es asunto de familia». El licenciado la interrumpió. «Señora Melissa, le pido respeto. La señora Beatriz es la viuda de Eduardo Salazar. Es mi cliente. Y esta es su casa». Melissa iba a responder, pero Javier la detuvo.
Melissa, por favor. Nos sentamos. El ambiente era tenso. El licenciado abrió el sobre. Testamento de Eduardo Salazar García. Yo, Eduardo Salazar García, en pleno uso de mis facultades, declaro lo siguiente. Leyó las cláusulas. La casa era para mí, los ahorros para mí, la pensión para mí, todo para mí, como Eduardo había dicho. Melissa sonreía. Está bien, eso le corresponde. Como si fuera su decisión, como si ella tuviera algún derecho a opinar. Pero entonces el licenciado sacó otro sobre, uno sellado. Eduardo dejó una carta. Específicamente dijo que se leyera frente a su hijo Javier y frente a la señora Melissa en presencia de la señora Beatriz. Procedo a leer. Abrió el sobre. La letra de Eduardo. Mi Eduardo desde la tumba. El licenciado comenzó a leer. Mi querido Javier, si estás escuchando esta carta, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que te amé desde el día que naciste hasta el día que morí. Fuiste mi orgullo, mi alegría, mi razón de vivir. Pero también tengo que decirte verdades que en vida no tuve el valor de decir, porque estaba enfermo y no quería que cargaras con más dolor. Pero ahora que no estoy, es tiempo de que sepas. Melissa, la mujer con la que te casaste, te ha estado siendo infiel durante 2 años. Tiene un amante. Se llama Rodrigo Santana. Es socio de su padre. Los he visto juntos. Tengo pruebas, fotos, videos, mensajes. Todo está en la memoria USB que el licenciado Ramírez te va a entregar. No te lo digo para hacerte daño. Te lo digo para que abras los ojos. Melissa nunca te amó, hijo. Te usó. Te usó para lavar su imagen después de varios escándalos que tuvo. Te usó porque eres un hombre de bien y ella necesitaba uno a su lado para que su familia no la repudiara. Te usó porque tu sueldo le convenía. Te usó porque eres manipulable. Perdóname por decir esto, pero es la verdad. Y ahora en mi funeral sé que van a intentar algo. Va a intentar quedarse con lo poco que dejo. Va a intentar hacerse pasar por algo que no es. Va a intentar humillar a tu madre. Por eso dejé instrucciones específicas de que esta carta se leyera 3 días después. 3 días para que sus verdaderos colores salieran, y apuesto a que salieron. Javier, tu madre es la mujer más noble que conocí. Me amó cuando no tenía nada. Me cuidó cuando estuve enfermo. Sacrificó su vida por ti. Y Melissa la va a intentar destruir. No la dejes, hijo. No permitas que esa mujer lastime a tu madre, porque si lo permites, me vas a decepcionar más de lo que puedo expresar. Melissa, sé que estás escuchando esto. Sé que estás furiosa. Bueno, quiero que sepas que te descubrí, que sé quién eres realmente. Una mentirosa, una manipuladora, una mujer sin valores. Y quiero que sepas que aunque yo no esté, dejé todo preparado para que no puedas hacerle daño a mi familia. El licenciado Ramírez tiene instrucciones de demandar por difamación si intentaste dañar el nombre de Beatriz. Tiene instrucciones de entregar todas las pruebas de tu infidelidad a Javier. Tiene instrucciones de asegurarse de que no veas ni un centavo de lo que dejé, porque no mereces nada. Javier, hijo mío, sé un hombre. Defiende a tu madre. Defiende tu dignidad. Y por favor, no permitas que esta mujer siga destruyéndote. Yo estaré esperándote del otro lado. Estaré esperando a que me digas que hiciste lo correcto. Te amo, hijo. Cuida a tu madre. Es lo único que te pido. Tu padre, Eduardo. El silencio después de esas palabras fue absoluto. Javier estaba blanco. Melissa estaba roja. De furia, de vergüenza, de rabia, se puso de pie. Eso es una mentira. Esa carta es falsa. El licenciado la miró con frialdad. La carta está notariada, señora Melissa. Es completamente legal. Y aquí está la memoria USB con las pruebas. Se la dio a Javier. Javier la tomó con manos temblorosas. Melissa intentó quitársela. No la veas. Es mentira. Tu padre estaba loco. Javier la miró. Por primera vez la miró de verdad. ¿Es mentira, Melissa? Claro que es mentira.
Entonces no te importará que la vea. Javier, no. Pero Javier ya estaba conectando la memoria a su laptop. Abrió los archivos. Yo no podía ver desde donde estaba, pero vi la cara de Javier. Vi cómo se transformaba, de confusión a dolor, de dolor a furia. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Dios mío, papá tenía razón. Melissa se derrumbó. Javier, puedo explicarlo, fue un error de 2 años. Rodrigo Santana, el socio de tu padre, en nuestro aniversario estabas con él. Hay fotos de nuestro aniversario. Se puso de pie, cerró la laptop, miró a Melissa con una frialdad que nunca había visto en mi hijo. Vete. Javier, vete de esta casa, vete de mi vida. Mañana mis abogados te contactarán para el divorcio. No puedes hacerme esto. Yo no puedo. Tú me engañaste durante 2 años. Tú humillaste a mi madre en el funeral de mi padre. Tú mentiste. Tú destruiste todo. Vete. Melissa me miró con odio puro. Esto es tu culpa. ¡Tu culpa! No, Melissa, dijo Javier. Es tu culpa, solo tuya. Melissa salió gritando. Azotó la puerta y se fue. Javier se derrumbó. Cayó de rodillas llorando. Yo corría a abrazarlo. Mi hijo, mi niño. Mamá, perdóname. Perdóname por todo, por dejarte sola en el funeral, por no defenderte, por ser tan cobarde. Perdóname. Ya estás perdonado, mi amor. Ya estás perdonado. Tenía miedo, mamá. Miedo de que se fuera. Miedo de quedarme solo. Y por ese miedo te dejé sola a ti. A ti que nunca me has fallado. Papá tenía razón. Soy una decepción. No eres una decepción. Eres humano. Todos cometemos errores. Lo importante es corregirlos. Lloramos juntos, los dos abrazados en el suelo de esa sala donde Eduardo solía estar. Sentí su presencia. Sentí que estaba ahí, con nosotros, protegiéndonos todavía. El licenciado Ramírez esperó en silencio. Cuando nos calmamos, dijo: Señora Beatriz, Eduardo también me dejó instrucciones de presentar una demanda por difamación contra Melissa. ¿Desea proceder? Miré a Javier. ¿Tú qué opinas, hijo? Procede, mamá. Esa mujer tiene que pagar por lo que hizo. Y procedimos. La demanda fue contundente. Testigos del funeral declararon lo que pasó. La carta de Eduardo se presentó como evidencia. Las fotos de la infidelidad se presentaron como evidencia del carácter de Melissa. El caso fue sólido. Melissa intentó defenderse. Contrató abogados caros. Su padre intentó usar influencias. Pero la verdad era la verdad. Y la verdad salió a la luz. El juez falló a nuestro favor. Melissa tuvo que pagar una indemnización. Tuvo que publicar una disculpa pública en el periódico local. Y su reputación quedó destruida. El divorcio fue rápido. Javier no pidió nada de lo que habían construido juntos. Solo quiero mi libertad, mamá. Solo eso. Melissa se quedó con la casa grande, con los muebles caros, con todo lo material, pero perdió lo más importante. Perdió su reputación, perdió su dignidad y perdió a mi hijo. Rodrigo, su amante, la dejó en cuanto el escándalo se hizo público. No puedo estar con alguien así, le dijo. Qué irónico. El hombre con el que engañaba a mi hijo la abandonó por ser una mentirosa. Los padres de Melissa se desentendieron. Nos avergonzaste, le dijo su padre. La señora que tanto presumía de su hija perfecta, ahora ni siquiera la mencionaba. Javier regresó a vivir conmigo un tiempo. ¿Puedo quedarme aquí, mamá? Solo hasta que encuentre un lugar. Esta es tu casa, mi amor. Siempre lo será. Vivimos juntos 6 meses. Fueron meses de sanación, de conversaciones, de recordar a Eduardo, de llorar juntos, de reír juntos, de volver a ser familia. Una noche, mientras cenábamos, Javier me dijo: Mamá, tengo que decirte algo. Dime. Yo sabía. Me quedé helada. ¿Qué sabías? Sabía que Melissa me engañaba. Tenía sospechas, veía señales, pero no quería verlo, no quería aceptarlo,
porque tenía miedo de estar solo, porque tenía miedo de fracasar, y por ese miedo te dejé sola en el funeral de papá. Te dejé que te escupieran, te dejé que te humillaran y nunca me voy a perdonar por eso. Ya te perdoné, Javier, pero yo no me perdono. Papá me crió para ser valiente, para defender a mi familia, y fallé. En el momento más importante, fallé. Pero aprendiste y cambiaste. Eso es lo que importa. ¿Papá estaría orgulloso de mí? Tu papá estaría orgulloso de que finalmente abriste los ojos, de que finalmente fuiste valiente. Javier se mudó 6 meses después. Consiguió un departamento pequeño pero cómodo. Empezó terapia. Empezó a reconstruir su vida. Me visita cada semana. Cenamos juntos todos los domingos, como solíamos hacer cuando Eduardo estaba vivo. Hablamos de papá, recordamos, reímos, lloramos, sanamos. ¿Has visto cómo las mentiras siempre salen a la luz? ¿Cómo la verdad siempre prevalece aunque tarde? Cuéntame en los comentarios si has sido testigo de esto. Melissa intentó contactar a Javier varias veces. Mensajes, llamadas, cartas. Perdóname, cometí un error, te amo. Pero Javier nunca respondió. Esa parte de mi vida ya terminó, mamá. No voy a volver atrás. Hace un mes, me encontré a Melissa en el supermercado. Se veía mal. Había perdido peso. Tenía ojeras. El cabello sin brillo. Cuando me vio, bajó la mirada. Intentó evitarme, pero yo me acerqué. Melissa. Se volteó. Señora Beatriz. Solo quiero decirte algo. Eduardo tenía razón sobre ti, pero también quiero que sepas que te perdono. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Me perdona? Sí, te perdono no por ti, sino por mí, porque no quiero cargar con rencor, porque Eduardo me enseñó a ser mejor que eso. Pero perdonarte no significa olvidar. Lo que hiciste fue imperdonable. Humillaste a una viuda en el funeral de su esposo. Traicionaste a un hombre bueno. Mentiste. Manipulaste. Y ahora estás pagando las consecuencias. Perdí todo. No perdiste todo. Perdiste lo que nunca valoraste. Hay una diferencia. Espero que aprendas de esto. Espero que te conviertas en mejor persona. Pero lejos de mi familia. Javier. Javier está bien. Está sanando. Y está mejor sin ti. Me alejé. La dejé ahí parada en medio del supermercado, porque eso era todo lo que merecía. Mi perdón, pero no mi presencia. Mi paz, pero no mi tiempo. Hoy, 1 año después de la muerte de Eduardo, estoy bien. Triste por su ausencia, pero bien. Javier está bien. Está saliendo con alguien nuevo. Una mujer noble, sencilla, bondadosa. Una maestra de secundaria que me recuerda a mí cuando era joven. La conocí hace un mes. Me abrazó. Me llamó señora Beatriz con respeto genuino. Me preguntó por Eduardo, por cómo nos conocimos, por nuestra historia, y me dio esperanza. Esperanza de que mi hijo finalmente encontró a alguien bueno. Eduardo, donde quiera que estés, quiero que sepas que cumplí mi promesa. Protegí a nuestro hijo. Lo defendí. Lo guié de regreso al camino correcto. Y ahora está bien. Está siendo el hombre que tú querías que fuera. El hombre valiente, noble, honesto que tú criaste. Esta es mi historia. La historia de cómo mi nuera me llamó la amante en el funeral de mi esposo. De cómo me escupieron frente a 200 personas. De cómo mi hijo se quedó callado mientras me humillaban. Y de cómo 3 días después, el testamento de mi esposo reveló la verdad y destruyó todas las mentiras. No fue venganza. Fue justicia. La justicia de un hombre bueno que incluso desde la muerte protegió a su familia. La justicia divina que siempre llega, tarde o temprano, pero llega. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo? ¿Habrías perdonado a quien te humilló? Cuéntame en los comentarios. A veces necesitamos compartir estas historias para sanar. Si estás viviendo una situación de humillación, de mentiras, de traición familiar, quiero que sepas algo. La verdad siempre sale. Siempre. Puede tardar días, meses, años, pero sale.
Y cuando sale, los mentirosos quedan expuestos, los manipuladores quedan al descubierto, y los que sufrieron en silencio son finalmente vindicados. Y si eres la persona que está mintiendo, manipulando, traicionando, recuerda esto. Puedes engañar a algunos por un tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. La verdad tiene patas largas, te alcanza, te expone, te destruye. Y cuando eso pase, vas a estar sola, porque la gente buena eventualmente se da cuenta y se aleja. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela. Tal vez alguien necesita saber que no está sola, que la verdad siempre prevalece. Suscríbete para escuchar más historias de mujeres que enfrentaron la traición y encontraron justicia. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber desde dónde me acompañas en esta historia. Y recuerda, la mentira corre, pero la verdad la alcanza. Siempre. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.